Algunas desapariciones dejan un silencio tan profundo que solo quedan preguntas, familias rotas, pistas que no llevan a ningún lado y a veces respuestas que llegan tarde. Hoy vamos a explorar dos casos en los que la verdad parece una ilusión. Timothy Pietzen desapareció tras un viaje con su madre, dejando detrás un misterio que sigue desconcertando. Y Bobby Dunbar, un niño que todos creyeron recuperar hasta que décadas después la historia dio un giro inesperado. Estos son misterios que aún desafían el paso del tiempo. La historia de Timothy Pietzen. Timothy Pietzen tenía solo 6 años, un niño alegre, amante de los parques de diversiones y los días al aire libre. Su vida, en apariencia normal, estaba a punto de cambiar de forma drástica. El 11 de mayo de 2011, Timothy fue llevado por su madre, Amy Fry Pietzen, en un inesperado viaje desde su hogar en Aurora, Illinois. Comenzaron visitando su escuela, de donde ella lo retiró alegando una emergencia familiar. A partir de ese momento, la rutina diaria del pequeño desapareció para siempre. En los siguientes 3 días, madre e hijo recorrieron varios puntos turísticos, incluyendo parques de diversiones y zoológicos. Las cámaras de seguridad los mostraban juntos, sin indicios de alarma o peligro. Pero lo que sucedió después sigue siendo un misterio que hasta hoy no ha encontrado respuesta. El viaje de Timothy y la desaparición. Durante 3 días, Amy y Timothy visitaron parques de atracciones, hoteles y otros lugares turísticos. Nada parecía fuera de lo común. Pero detrás de esas sonrisas captadas por las cámaras de seguridad, algo oscuro estaba pasando. El 13 de mayo de 2011, Amy fue vista entrando sola a un hotel en Rockford, Illinois. Esa noche escribió varias cartas dirigidas a familiares. A la mañana siguiente, una empleada del hotel encontró su cuerpo sin vida. Amy se había quitado la vida, dejando una serie de mensajes que desconcertaron a todos. En sus cartas, Amy explicaba que Timothy estaba seguro y con personas que lo cuidarían, pero que nadie jamás lo encontraría. Con estas palabras, la esperanza de encontrar al niño se convirtió en un rompecabezas angustiante. No había rastro alguno de Timothy, ni en la habitación ni en las inmediaciones del hotel. Las autoridades comenzaron una búsqueda desesperada, pero pronto se encontraron con un callejón sin salida. Las últimas cámaras de seguridad mostraban a Amy sola, sin que nadie supiera qué había pasado con su hijo. La investigación y las pistas falsas. ¿Dónde estaba Timothy Pietzen? Las autoridades rastrearon cada paso del viaje. Revisaron cámaras, entrevistaron testigos, pero el rastro del niño se desvanecía en el aire. Las pocas pistas encontradas solo generaban preguntas. Las primeras investigaciones se centraron en los lugares que Amy y Timothy visitaron antes de su muerte. En su automóvil, los detectives encontraron manchas de sangre que pertenecían al niño. Sin embargo, los familiares confirmaron que esa sangre era resultado de una antigua hemorragia nasal, descartando cualquier indicio de violencia reciente. La búsqueda se complicó aún más con los múltiples testimonios que llegaron en los años siguientes. Varios avistamientos fueron reportados en diferentes estados, pero ninguno pudo ser verificado. En 2019, una pista estremeció al país. Un joven en Kentucky se presentó afirmando ser Timothy Pietzen, diciendo que había escapado de sus captores tras años de cautiverio. Por un momento la esperanza renació, pero pronto las respuestas de ADN confirmaron la cruel verdad. Aquel joven no era Timothy. La identidad del impostor fue revelada como Brian Rini, un hombre con antecedentes penales que había inventado la historia. Este suceso fue devastador para la familia, que aún se aferra a la esperanza de encontrarlo con vida. Las teorías y el impacto en la familia. A medida que la investigación avanzaba, surgieron múltiples teorías sobre lo que pudo haber pasado con Timothy. Algunas más esperanzadoras, otras sumamente inquietantes. Una de las hipótesis más discutidas es que Amy dejó al niño con conocidos o en un refugio secreto. Algunos creen que esta fue una decisión desesperada para alejarlo de una situación familiar que ella consideraba insostenible, aunque nunca se ha identificado a ninguna persona cercana con la que Timothy pudiera estar. Otra teoría plantea que Amy podría haber confiado en alguien desconocido, quien posteriormente se deshizo del niño, aunque no hay evidencias que respalden esta posibilidad. Por otro lado, hay quienes sugieren que el caso involucra algún tipo de desaparición orquestada o encubrimiento más complejo, dada la precisión con la que se eliminaron posibles rastros. La familia Pietzen, especialmente el padre de Timothy, James, ha mantenido viva la búsqueda durante más de una década. No pasa un solo día en que no me pregunte dónde está mi hijo. Ha expresado en repetidas ocasiones:
Ha creado redes de apoyo, vigilias anuales y campañas de difusión en los medios para mantener el caso en la memoria colectiva. Sabemos que las respuestas podrían estar ocultas en algún lugar, pero mientras no sepamos la verdad, no podemos dejar de buscar. La desaparición de Bobby Dunbar corría el verano de 1912. En Luisiana, la familia Dunbar había decidido pasar unos días junto al lago Swayze, un lugar que prometía descanso y diversión. Nadie podía imaginar que este viaje se convertiría en el inicio de uno de los casos más desconcertantes en la historia de los Estados Unidos. El 23 de agosto, el pequeño Bobby Dunbar, de 4 años, desapareció mientras jugaba cerca de la orilla del lago. La familia, al notar su ausencia, inició una búsqueda inmediata. Gritaron su nombre, revisaron cada rincón del lugar, pero no hubo respuesta. Pronto los vecinos y autoridades locales se unieron al operativo, peinando el área con perros rastreadores y equipos de rescate. Los rumores comenzaron a surgir rápidamente. Algunos decían que Bobby se había ahogado en el lago, otros hablaban de un posible secuestro. La búsqueda se prolongó durante días, pero no encontraron ninguna pista concluyente. La desesperación de la familia se hizo evidente mientras la comunidad se enfrentaba a un hecho inquietante. Era como si el niño se hubiera desvanecido en el aire. La noticia de la desaparición de Bobby Dunbar se propagó por todo el estado y la presión por obtener respuestas aumentaba. Sin embargo, el caso estaba a punto de tomar un giro inesperado. El descubrimiento de un niño y el regreso inesperado. 8 meses después de la desaparición de Bobby, en abril de 1913, surgió una pista inesperada. Un niño que coincidía con la descripción de Bobby fue encontrado en compañía de un hombre llamado William Walters en el estado de Mississippi. Walters, un trabajador itinerante, viajaba con el niño, a quien aseguraba que llamaban Bruce Anderson. Según él, el niño era hijo de una mujer llamada Julia Anderson, quien le había confiado su cuidado temporalmente. Sin embargo, cuando las autoridades y la familia Dunbar recibieron la noticia, comenzaron a investigar si aquel niño era en realidad Bobby. Los Dunbar viajaron para identificarlo, y la escena que siguió es aún motivo de controversia. En un principio, según algunos testigos, el niño parecía confundido y no mostró una reacción inmediata al ver a los Dunbar, pero después de un tiempo comenzó a familiarizarse con ellos, lo que llevó a los padres a concluir que efectivamente era su hijo perdido. Walters fue arrestado bajo cargos de secuestro y el niño fue llevado de vuelta a Luisiana con los Dunbar. La comunidad celebró el milagroso regreso del pequeño y la historia fue reportada por los periódicos como un triunfo de la justicia. Sin embargo, no todos estaban convencidos de que aquel niño fuera realmente Bobby. La controversia y el testimonio de Julia Anderson. No todos aceptaron que el niño recuperado fuera realmente Bobby Dunbar. Poco después del arresto de William Walters, una mujer llamada Julia Anderson apareció para presentar su versión de los hechos, generando una tormenta de dudas. Julia Anderson afirmó que el niño no era Bobby Dunbar, sino su propio hijo, Bruce Anderson. Según su testimonio, ella había permitido a Walters llevar a Bruce de viaje por unos días, sin imaginar que esto lo pondría en el centro de una controversia nacional. Julia solicitó una oportunidad para identificar al niño por sí misma. Sin embargo, el proceso fue confuso y según los registros, se le negó un acceso prolongado al niño. Además, la presión social y los prejuicios de la época influyeron considerablemente en su caso. Julia era una madre soltera, lo que en ese momento era visto con desconfianza y condena moral. A pesar de sus esfuerzos, las autoridades y la prensa la trataron con escepticismo. Dios sabe que este es mi hijo, declaró entre lágrimas. Sin embargo, su testimonio fue desestimado. El sistema de justicia se inclinó a favor de los Dunbar, en parte por su posición económica y social más sólida. Mientras Walters era llevado a juicio, la imagen pública de Julia fue manchada por rumores y críticas. Finalmente, el niño permaneció bajo la custodia de los Dunbars y Walters fue condenado a prisión por secuestro, aunque nunca dejó de afirmar su inocencia. El juicio, la condena y las repercusiones. Con el veredicto en contra de William Walters, el caso parecía cerrado, pero para aquellos cercanos a la verdad, las heridas permanecieron abiertas. Walters fue declarado culpable de secuestro y sentenciado a prisión. Durante el juicio insistió en que el niño era Bruce Anderson y que Julia Anderson le había confiado temporalmente su cuidado. Sin embargo, su defensa fue desestimada por el jurado. Las influencias sociales y el poder de la familia Dunbar jugaron un papel crucial en la condena. Julia Anderson regresó a su hogar, pero nunca abandonó la lucha por limpiar su nombre. Con el tiempo, sus descendientes mantuvieron viva la historia, afirmando que había sido una víctima de un error judicial, impulsado por una sociedad que no aceptaba su condición de madre soltera. Por otro lado, la familia Dunbar intentó recuperar una normalidad que nunca volvería completamente. Aunque públicamente se mostraban felices por el regreso de su hijo, el caso dejó una sombra permanente en sus vidas. Las sospechas sobre la verdadera identidad del niño resurgirían
décadas después. El giro inesperado décadas después. La verdad, como suele ocurrir, no se mantuvo enterrada para siempre. En el año 2004, la familia de Bobby Dunbar decidió realizar pruebas de ADN para resolver de una vez por todas las dudas sobre su identidad. Compararon el ADN del supuesto Bobby Dunbar con el de un familiar directo de los Dunbar. Los resultados fueron impactantes. El niño que había sido devuelto a la familia Dunbar no tenía ninguna relación genética con ellos. Esto confirmó lo que Julia Anderson había afirmado durante décadas. Aquel niño, criado como Bobby Dunbar, era en realidad Bruce Anderson. Toda nuestra vida ha estado construida sobre una mentira, admitieron los descendientes de los Dunbar al conocer los resultados. Sin embargo, para ellos la verdad no deshizo el lazo emocional que habían formado con el niño que criaron. La revelación dejó muchas preguntas sin respuestas. ¿Qué pasó realmente con el verdadero Bobby? A pesar de nuevos esfuerzos de investigación, nunca se encontraron pistas sobre su destino. El misterio permanece intacto. El caso de Bobby Dunbar es un recordatorio de cómo el tiempo puede distorsionar la verdad. Lo que empezó como una tragedia familiar se convirtió en un complejo rompecabezas de identidades, errores judiciales y secretos enterrados durante décadas. Para la familia de Julia Anderson, los resultados de ADN fueron una reivindicación tardía, una prueba de que la justicia había fallado en reconocer sus derechos. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Su hijo fue criado lejos de ella, y la oportunidad de recuperar lo perdido se había desvanecido con el tiempo. Por otro lado, los descendientes de los Dunbar enfrentaron una verdad difícil. Aquel niño que consideraron parte de su familia durante generaciones no era quien creían. Sin embargo, en sus palabras, él fue Bobby para nosotros, más allá de lo que la ciencia pueda decir. La desaparición del verdadero Bobby Dunbar sigue siendo un enigma que desafía el tiempo. Y aunque el paso de los años nos acerca a nuevas respuestas, también nos recuerda que algunos misterios nunca se resuelven por completo. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, mantente curioso.